Legisladores, buenos días, un saludo para todos y para todas. Contento, Presidenta, como legislador, contento como presidente de la Comisión de Régimen Económico, en representación no solamente de mi bancada, sino sobre todo de la comisión, que es una comisión evidentemente multipartidaria, que trabaja, diría yo, con profunda responsabilidad con el país, contento de poner un código para conocimiento de la Asamblea Nacional en su segundo debate y contento con todas las modificaciones y elementos positivos que tiene este código para la ciudadanía. Es un código, voy a hacer rápido en la exposición porque seguramente voy a necesitar algún tiempo, es un código que tiene más de 1.300 artículos y que actualiza una norma de 1906 y de ahí su trascendencia. Con lo cual quisiera hacer un pequeño anuncio metodológico, si cabe, al conjunto de la Asamblea. Le he pedido autorización a la Presidenta de la Asamblea Nacional para que este tema al menos se debata en 2 ocasiones y tengamos una tercera de discusión, por la importancia del código, por la cantidad de artículos y porque seguramente el debate en el segundo pleno podrá mejorar evidentemente algunos elementos del código. Este tema es muy importante. El código que hoy está vigente data de 1906. Tiene reformas en los años 60, pero fundamentalmente data de 1906. Tiene un conjunto de disposiciones anacrónicas, tanto así que no se reconoce la capacidad de mujeres para comerciar, que se regula el comercio por barco de vela o que las notificaciones se hacían por carteles. Es un código entonces nuevo, actualizado, elaborado como proyecto del gobierno anterior, del expresidente Correa, que con responsabilidad tomó la decisión de que se pueda actualizar un código que data de tantos años atrás, y por lo tanto es un código que en este momento suma 1.348 artículos. Recordarles a los señores asambleístas que los códigos son en sí mismos leyes importantes porque permiten que la dispersión normativa pueda ser articulada en un código. Pensemos 2, por ejemplo, el Código Orgánico que regula la organización del territorio, las autonomías y descentralización. Sumó dentro de sí cerca de 12 leyes que antes estaban dispersas, la del régimen municipal, la del régimen provincial, la de las preasignaciones. O pensemos, por ejemplo, en el Código Monetario Financiero, que también teniendo normativa dispersa fue consolidado en un solo código. Así que desde su propia concepción, esta es una ley importante en tanto es un código y evidentemente desde también su actualización. ¿Qué regula el código? Toda actividad comercial y económica en el país, las relaciones entre comerciantes y no comerciantes, el nacimiento, la ejecución, la modificación, la extinción y las responsabilidades posteriores de los contratos mercantiles, los requisitos para ser comerciante, la regulación de títulos de crédito. ¿Qué no regula este código? Que es importante tenerlo en mente. No van a encontrar ustedes ahí disposiciones financieras porque hay la ley pertinente, no van a encontrar ahí la regulación de actividades de la administración pública relacionadas con esta materia porque no es pertinente, ni tampoco las materias como derecho del consumidor, cheques o valores o mercado de valores que están en otros cuerpos legales. Creo que es importante hacer una cronología de este código. Insisto, una iniciativa del expresidente Correa que sobre lo caduco del código había decidido que se pueda tener la integración y la actualización de las materias comerciales. Por lo tanto, este proyecto fue enviado por primera vez el 9 de enero del 2015 a la Asamblea. La Asamblea se demora cerca de un año de hacer una revisión, evidentemente de un código extenso, y el 15 de diciembre del 2015 asigna el proyecto a la Comisión de Régimen Económico. Esta comisión el 30 de enero del 2017 aprueba el informe para el primer debate. El 8 de mayo del 2017 aprueba el informe para segundo debate y es en ese momento cuando nosotros entramos a la Asamblea Nacional. Teniendo nosotros la posibilidad de simplemente dar trámite para que pase la discusión del Pleno, lo que hicimos me parece que es lo pertinente y lo responsable. Pedir una autorización para que se extienda el plazo de presentación del informe de segundo debate y hacer un conjunto de mejoras a el texto que está presentado en este momento. Nosotros hicimos 12 sesiones de comisión, 21 reuniones de trabajo, involucramos a 19 actores públicos y privados, por ejemplo, la Superintendencia de Compañías, por ejemplo, la DINARDAD, el Consejo de Judicatura, la Fiscalía General, el Servicio de Rentas Internas, el Registro Mercantil de Guayaquil, o actores privados como la Asofactor, Cámara de Comercio de Quito, Hispana de Seguros, los sectores de transportistas, los grupos de distinta representación gremial en el caso del comercio. ¿Qué hizo la comisión? Armonizó la redacción con la terminología internacional, acogió las observaciones efectuadas de distintos gremios, fundamentalmente en 3 ejes, en el caso de seguros, tan importante de discutirse en este momento.
Colegas asambleístas, tampoco nos distraigamos de los temas que son de profundo interés para la ciudadanía. El hecho de que les hayan metido la mano al bolsillo y que les hayan hecho débitos indebidos de cosas que no autorizaron es un tema que podríamos también poner límites en este código, porque no puede hacerse esto si no cuenta con la autorización del beneficiario. También los temas de transporte, que hay una importante actualización, las facturas comerciales que hoy pueden ser negociables y que haya coherencia con otras normas, como por ejemplo la Ley de Medicina Prepagada o el Código Orgánico de Procesos. Recordemos que mientras la discusión de este código se daba, teníamos aprobaciones de código administrativo o código de procesos, por lo tanto había que buscar la armonización en esos aspectos. Entremos un poco a la estructura del código. Insisto, 1.348 artículos, 4 disposiciones generales, una reformatoria, una transitoria, 6 derogatorias y una disposición final. Tiene en total 7 libros del código y un libro preliminar. Estas son las reglas generales, el primer libro de la actividad mercantil, el segundo de las personas e instrumentos de comercio, el tercero los títulos, valores y los títulos de crédito, el cuarto las obligaciones y los contratos mercantiles, quinto de los contratos mercantiles, que es un texto extenso, lo mismo que el sexto, que tiene que ver con toda la temática de seguros, excepto los de medicina prepagada, que tienen una ley aparte, y los contratos de transporte, que de manera interesante hoy están homologados en esta ley, es decir, el tema de transporte marítimo, aéreo, terrestre y multimodal son ya parte de una sola normativa legal. Vamos a los detalles de cada uno de ellos. El primero, la incorporación de principios en las reglas generales. Esto es un elemento fundamental porque si uno compara las normativas de comercio en América Latina, ninguna tiene principios. Y aquí hemos incorporado principios como la libertad de actividad comercial, la transparencia, la buena fe, la licitud de las actividades comerciales, la responsabilidad social y ambiental y evidentemente el comercio justo. Se le da un mayor valor a la costumbre mercantil, en tanto ya no tiene que pasar 10 años para que un acto se convierta en costumbre mercantil, sino 5, como es este caso. Evidentemente tiene que haber una prueba regulada con testimonios y con precedentes jurisprudenciales. El título primero ya habla de la actividad comercial y de los actos de comercio, donde aquí hay un cambio de paradigma de manera interesante, un importante cambio de paradigma. Ya no todo gira en torno al acto de comercio, sino que la normativa en este momento gira en torno al comerciante y se moderniza el concepto de comerciante. Aquí, en los debates con los especialistas en esta materia, me parece que es importante que nosotros interioricemos un principio. En casos comerciales, el derecho se pone a favor de la costumbre, y no es que necesariamente el derecho marca las costumbres comerciales. Con lo cual esto marca también el tipo de normativa que tenemos. Es una normativa que aboga mucho más por la capacidad de negociación entre las partes y que permite, sí, la intervención del Estado para evitar abusos o para evitar que en una negociación de partes el que tiene mayor capacidad de negociación someta o imponga sus condiciones sobre el que está en desventaja en esa capacidad de negociación. Por lo tanto, se trabaja también el concepto de equidad y justicia, se eliminan los discursos discriminatorios que existían, se elimina la prohibición para mujeres, que en algún caso se decía incluso que deban tener el permiso de su esposo para actividades comerciales. Hay una simplificación, porque en este momento ya no tendríamos 2 registros, sino el registro que se hace en el SRI también sirve para el registro mercantil, y es evidente que entramos en un conjunto de normativas y regulaciones modernas, vinculadas con la contabilidad, con las normas NIC, con las normas NIF, con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, del Servicio de Rentas Internas, y entre otros. Una cosa que ya sucede, pero que no estaba regulada, por ejemplo, es la contabilidad en medios electrónicos. Entonces se le da validez y se puede hacer. El título segundo habla de personas e instrumentos de comercio. Ahí hacemos una depuración normativa. Se eliminan las reglas antiguas, como por ejemplo la de los martilladores. Se incorporan nuevos factores como los suplentes y los auxiliares. La relación laboral se sujeta al Código de Trabajo como debe ser y es lo correcto. La competencia de registro mercantil se regula y se adapta también a la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. El marco normativo para el comercio se reconoce el comercio electrónico, pero tenemos una precaución. Si bien lo estamos reconociendo y poniendo algunos artículos en este sentido, no eliminamos la ley de comercio electrónico porque hay que tener también cuidado de que la especificidad de esa materia no sea rebasada o mal reformada en este código. El título tercero tiene una cosa importante y es que reconoce el descuento como una forma lícita de percibir ingresos.
Es decir, el cupo, el margen de utilidad o el descuento ya son formas lícitas de percibir ingresos. Pero claro, para que no exista abusos, ponemos la capacidad de que la Junta Monetaria, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, fije los techos máximos. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, tengo un título que vale 100 y necesito liquidez inmediata, es posible que alguien me compre descontándome 20 o 30 dólares, o el 20 o el 30%. Claro, ya sería una práctica usurera si me quiere descontar el 70%. Por lo tanto, se permite que eso exista, ¿no es cierto? Esto ya se convierte en lícito, pero la Junta de Regulación pertinente tiene que entrar a poner los techos para que no se caigan en abusos. Una actualización del interés general a las normas vigentes, la estabilidad normativa en figuras tradicionales, no se cambia la estructura de las normas que regulan los títulos de crédito tradicionales, es decir, seguimos teniendo las letras de cambio, los pagarés a la orden, las cartas de crédito, pero evidentemente están armonizadas con los cambios normativos que se han dado desde 1906. Se rediseña el factoring, que es una cosa muy importante, es decir, se reconoce legislación sobre facturas comerciales negociables, los conceptos de facturas físicas, de facturas electrónicas y facturas desmaterializadas se incorporan en este código. Se da un plazo de prescripción de todas las actividades que busca que sea homologado con el código administrativo, por lo tanto ahí se plantean 5 años, cuando en alguna otra ocasión temas como la caducidad de que yo pueda reclamar elementos en un contrato de seguros estaban para 2 o para 3 años, en este momento se armonizan todos con otras leyes, el Código Civil, hacia 5 años. Hay un título muy importante como el libro cuarto que habla de las obligaciones y los contratos mercantiles en general. Se reconoce jurídicamente la obligación mercantil, los actos preparatorios, la responsabilidad precontractual. Se perfecciona el consentimiento en la celebración de contratos. Aquí también hay un tema muy importante. La sola voluntad de las partes ya permite el establecimiento de un contrato, pero es evidente que después las formalizaciones tienen que estar en los instrumentos ya escritos, en los instrumentos que firman las partes para que quede todo más de mejor forma celebrado. La regulación de los contratos se puede dar por medios electrónicos, se permite que los jueces no declaren nulidad total de los actos, sino que puedan darse modificaciones para permitir la aplicación. Esto sería un ejemplo de costumbre mercantil. Se reconoce el pago por transferencias bancarias. Fíjense en cuántas transferencias bancarias hacen los ciudadanos y además cuánto les cobran los bancos por hacer transferencias bancarias, pero no estaban reconocidos en la legislación y este código ya lo implementa. Se reconocen formas alternativas de solución de conflictos, se le da peso a la mediación. Si estamos dando peso a la negociación en las partes, entonces es obvio que también damos peso a los mecanismos de mediación, sin perjuicio de que después se puedan dirimir los actos por otras vías legales. Los contratos mercantiles, que es importante, los de corretaje. Aquí hemos tenido una voluntad que le transmito directamente al Pleno. No hemos hecho una actualización de la ley de corretajes porque conocemos que hay un proyecto que debería tratarse en alguna otra mesa legislativa, pero sí hemos dejado listo el camino para que una vez que se dé la actualización de la ley de corretaje, inmediatamente se codifique con esta normativa legal. El contrato de suministro se regula, el sistema de distribución, el general, la distribución, la franquicia, el know-how, o sea, el uso del conocimiento, también son parte de esto, la colaboración empresarial como el joint venture, los consorcios mercantiles, los créditos comerciales, los créditos revolventes, la cuenta corriente mercantil, prestación de servicios mercantiles y la operación logística son nuevas formas de contrato. Fíjense en lo que pasaba con una normativa que databa de 1906. Evidentemente estos contratos mercantiles que yo he señalado no estaban reconocidos ni regulados. Se regula la transferencia entre las empresas, el arrendo mercantil y el leasing como formas válidas también. En el tema de seguros, creo que hemos encontrado el mejor término para la redacción de este libro. ¿Por qué? Tenemos dos lógicas que han sido adecuadamente compatibilizadas y un principio que habría que incorporar. Las dos lógicas es cuál es la lógica de quienes se dedican al tema de seguros. Y es evidente que esa lógica va a buscar mayores beneficios para ellos. ¿Cuál es la lógica de las autoridades de control? Es una lógica que va a tener resguardos de control. Hemos buscado una adecuada consolidación entre las dos lógicas, que se vea adecuadamente representado quien está en esa actividad, pero que no se vea perjudicada la actividad de regulación y de control del Estado. Y una cosa importante en ese sentido es que nos hemos puesto del lado de los asegurados y no del lado de las aseguradoras. Por ponerles un ejemplo, un asegurado puede de manera unilateral terminar un contrato de seguro,
pero la aseguradora no puede de manera unilateral terminar el contrato. Tiene que hacerlo debidamente motivado, valiéndose de las causas que están en este código, y me parece que eso es un elemento importante. Se perfecciona el contrato de seguros de una manera formal a una manera consensual. Si, por ejemplo, yo como ciudadano me pongo de acuerdo con una aseguradora y quiero cubrir mi carro, el carro queda cubierto desde el momento en que yo me pongo de acuerdo con él. Pero la formalización del hecho está dada 2 o 3 días después, cuando yo firmo el contrato efectivamente. Ahí está la voluntad del asegurador. Pero si llegara a haber un perjuicio en esos 3 días que yo todavía no he firmado el contrato, ya por el elemento del consenso, ese bien estaría cubierto. Se tiene cobertura desde el perfeccionamiento, por lo tanto, se regula la forma de redacción de las pólizas. Ciudadanos, a todos los ciudadanos y ciudadanas, pero también aquí en la Asamblea Nacional, hemos sido víctimas o no de la letra chiquita en los contratos comerciales. Totalmente víctimas de la letra chiquita. En letras grandes nos dan los beneficios, en letras absolutamente diminutas nos dicen qué es lo que tenemos que hacer para cobrar ese beneficio o cuáles son las obligaciones que debíamos tener, que nunca nos anticiparon adecuadamente en una lógica de marketing, pero que el momento que tenemos un perjuicio sí nos la buscan aplicar. Por lo tanto, queda eliminada la letra chiquita de los contratos en materia de seguros y de manera general en todos los contratos relacionados con el Código de Comercio. Se mejoran los plazos de mora y determinación. Se mejora el procedimiento de reclamo mediante la incorporación de plazos y lo que les decía, acciones que podían prescribir en 3 años y que por lo tanto terminaban siendo no tan beneficiosas para el ciudadano, en este momento se extienden hasta 5 años en casos especiales y lo que ya había dicho, la homologación con otros cuerpos legales. Simplificación. Se busca aquí resoluciones rápidas, se mejora la norma que permita que en caso de conflicto se puedan resolver vía administrativa. Fíjese en lo importante y a contracorriente que estaba pasando en otra ley presentada en este pleno. Es importante descongestionar la justicia y por lo tanto tratar de que muchos litigios puedan resolverse en vía administrativa, así lo estamos haciendo en este código. Respecto a los contratos de transporte, yo ya he dicho, la unificación terrestre, aéreo, marítimo, fluvial, multimodal, quedan homologados y bajo estándares internacionales y se promueve relaciones justas entre las partes. También un ejemplo importante, ¿qué venía pasando con la costumbre? Que la costumbre hacía cargar peso sobre quienes transportaban una carga y no necesariamente sobre el generador de carga. Estamos respetando que ese sea el principio, pero sí estamos motivando a que haya una formalización en ese tipo de contratos, lo cual termina siendo favorable para los transportistas. Finalmente, al Pleno de la Asamblea le digo que las conclusiones que podemos tener sobre este código es que se corrigen falencias del Código Administrativo vigente, que hay una dinamización de las transacciones bajo el principio de transparencia y se legisla sobre el concepto de comercio justo, que hay una potencia, se potencia los elementos de libertad de contratación, se establece la intervención subsidiaria del Estado solo en casos de conflicto. Vuelvo sobre este principio, si es que es comercial, que las partes se pongan de acuerdo, si no es así, que intervenga el Estado de forma subsidiaria. Se incluye la aplicación de principios de materia mercantil, se reconoce el comercio de masas, hay un beneficio al incorporar la interpretación de no comerciante y se otorga mayor valor a la costumbre mercantil. Para cerrar, me quedo nuevamente con los elementos más importantes, creo yo, para la ciudadanía, Presidenta. Primero, es esto lo que debemos hacer, discutir leyes que resuelven la vida del ciudadano. Es esto lo que debemos hacer, discutir leyes que cobijan las expectativas del ciudadano. Es esto lo que debemos hacer en este pleno, actualizar normas como en este caso que datan de 1906, con reformas puntuales en los años 60, pero que evidentemente hoy están caducadas. Es esto, como entendimos en el periodo anterior, que es lo que debemos hacer, codificar. No puede ser que sigamos siendo cómplices de la dispersión normativa, una ley por aquí, otra ley por acá, y aumentemos el gran número de leyes que tiene el país, sino que más bien consolidemos códigos donde distintas materias relacionadas estén dentro de un marco legal. Quiero terminar felicitando sinceramente al equipo de trabajo que en este caso tuvo una participación valiosa del secretario de la Comisión, con los asesores de asambleístas de distintas bancadas que pusieron a sus asesores para este trabajo colectivo. Quiero agradecer sinceramente a todos los miembros de la comisión, porque con una votación unánime y con un trabajo de manera de consenso hemos podido hacer las mejoras que ameritaba. Insisto sobre este tema, ya estaba listo este tema en la asamblea anterior.
Sin embargo, decidimos hacer modificaciones y topamos cerca del 13% de la ley y en este momento tenemos una buena ley. Felicito a todos los miembros de la comisión por permitirnos un trabajo de calidad, de altura y útil para el país. Y finalmente quiero motivar para que ustedes lean este código. Es evidente que nos va a tomar algún tiempo hacerlo, más de 1.300 artículos. Por eso la autorización que hemos tenido de la presidencia es tener una reunión de debate hoy, tener una segunda reunión de debate, que nos repleguemos nuevamente en la comisión y que de manera conjunta todos los miembros podamos acoger o no acoger lo que se plantee en los debates para que esta ley pueda ser aprobada, pero estoy muy contento con que la ciudadanía pueda contar, seguramente en 3 semanas ya, o no más de ello, un código actualizado, un código útil, un código donde el derecho está puesto al servicio de la costumbre mercantil y donde sobre todo creo que podemos dar, lastimosamente no lo hacemos siempre, estamos acostumbrados a dar malas noticias, pero en esta sí podemos dar buenas noticias al país y a la ciudadanía. Gracias, Presidenta. Gracias, señor asambleísta.